Tengo un grato recuerdo de la película Copy Beethoven, dirigida por Agnieszka Holland, pues el actor Harris da vida a un Beethoven huraño que por culpa de la sordera y su vejez, pues de alguna manera tiene dificultades para hacer su trabajo, en la que se cuenta cómo compuso la novena sinfonía, que es una metáfora de la resurrección, y todos recordamos principalmente esta novena sinfonía por el himno de la alegría, que tuvo una versión magnífica del rockero Miguel Ríos, un cantante que no le gustaba en general a mi abuelo, pero por este himno, pues desde luego siempre lo supo valorar positivamente. En esta película también aparece Diane Kruger como la lectora del alma de Beethoven. Tenemos en nuestros micrófonos a nuestro querido amigo Antonio Rubio Plo, escritor y analista internacional, que nos va a hablar pues de esta novena sinfonía, ya que se cumplen 200 años del estreno, donde se estrenó, y no sé si nos puedes contar alguna anécdota del estreno que sea interesante. Sí, hola Víctor, estamos aquí de nuevo y esta vez vamos a recordar los 200 años, se han cumplido el 7 de mayo de 1824 fue, en Viena, ante un auditorio muy nutrido, muy concurrido, en el que, como curiosidad, que no muchos sabrán, yo tampoco lo sabía hasta que investigué, entre los que estaban en la tribuna, escuchando, o en el palco más que en la tribuna, estaba nada menos que el canciller Metternich, que entonces era la máxima autoridad en la Austria de aquel momento, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues Beethoven ya tenía una sordera completa, esa es la realidad, y él quería dirigir, y claro, dirigir sin poder oír la música, ¿cómo hacerlo? Consiguieron que hubiera un director de orquesta encargado de llevar el compás mientras él dirigía, entre comillas lo dirigía, que más bien movías la batuta frenéticamente, Sí. y por lo menos quedaba contento de que él estaba dirigiendo su obra, ¿no? Pero más bien los músicos, según la orden que tenían que seguir al otro director. Sí, sí. Los aplausos del público fueron atronadores, ¿no? Sobre todo cuando llegaron al cuarto movimiento, ¿no? En que venía el famoso texto de la Oda a la Alegría. Y ahí se emocionaron mucho. De tal manera que Beethoven tenía que saludarles, ¿no? Como pasa en los momentos en que un actor o un músico triunfan en el escenario. Y Beethoven era tímido. Tuvo que ser la soprano, que cantaba en aquel coro del himno a la alegría, Caroline Unger, la que consiguió que se diera la vuelta Beethoven para contemplar a sus admiradores, que le aplaudían, aunque él no podía oírlos. Sí, sí. Ese detalle, si la memoria no me falla, aparece también en la película, como tú estás comentando. Bueno, el himno de la alegría a mí siempre me transmite algo muy especial, y en mi casa lo hemos cantado mucho. Y empieza tal que así: escucha, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Ven, canta, sueña cantando, vive soñando el nuevo son, en que los hombres volverán a ser hermanos. Bueno, el caso es que Muy bien visto. sí, sí. El caso es que la vida de Beethoven no puede desvincularse de los acontecimientos de su tiempo. En principio, aplaudió la llegada de Napoleón. Por eso hay que decir que la tercera sinfonía se llama La Heroica y estaba o iba a estar dedicada al general Napoleón. Luego, este hombre se decepcionó por hacerse emperador y por sus guerras de conquista, y en contraste compuso la novena sinfonía. Y me gustaría preguntarte, ¿se puede considerar un himno a la paz y a la fraternidad? Bueno, antes hago una observación. La Sinfonía Heroica es de 20 años atrás, porque Napoleón se convirtió en emperador en 1804. Y Sí. esta obra se hizo en 1824. Parece ser que Beethoven había puesto como dedicatoria a la memoria de un gran hombre, sin especificar. Pero en el momento en que se proclama emperador, retira esa dedicatoria. Y ya desde entonces ya no se muestra muy satisfecho con Napoleón, ya sabéis lo que pasó después, Sí, él sí. empezó por su conquista en Europa y también llegó a Alemania, también llegó a Austria, a los sitios en que Beethoven estaba habitualmente, ¿no? Entonces, claro, ahí vio que no era un libertador, sino un usurpador
un dominador de Europa, ¿no? Sí, sí. Y por eso, cuando se estrena la novena sinfonía, el panorama político e histórico de Europa ha cambiado. Es la Europa de la Restauración, Napoleón ha sido derrotado en Waterloo, ha sido desterrado a la isla de Santa Elena, de la que nunca saldrá, y en ese momento la Europa de la Restauración es la Europa de las potencias que había antiguamente, las potencias autoritarias. Metternich, que estuvo en el estreno, era uno de ellos. Pero esto no quiere decir que Beethoven se identificara con esa política. Le había decepcionado Napoleón, pero no estaba tampoco por el autoritarismo del tipo de Metternich y otros, ¿no? Sí, sí. Y por eso, en su sinfonía, no apuesta ni por lo uno ni por lo otro. Apuesta por la fraternidad, por la paz y que se acabaran las luchas, las conquistas militares y las guerras que habían sido tan frecuentes en Europa a lo largo de los siglos. Claro que todavía la peor estaba por llegar, la Primera Guerra Mundial, pero faltaba un siglo para eso. Por eso pensaba en la fraternidad. La Revolución Francesa hablaba de libertad, igualdad, fraternidad, pero luego la fraternidad parece que no estaba muy presente, ¿no? Sí, Es que no va a haber nunca una fraternidad si quitamos la idea del padre. Somos hermanos, pero sin padres. sí, sí. La verdad que el himno es de una grandísima belleza. Según tengo entendido mientras preparábamos la entrevista, el himno de la alegría, sobre todo su letra, es de Schiller y no sé si nos puedes comentar algo sobre ella. Aunque según estuvimos comentando, Schiller no era una persona muy religiosa. ¿Tiene un trasfondo también religioso? Bueno, Schiller, como tantos representantes de la ilustración alemana de aquel momento, el propio Goethe, parece que son un poquito más partidarios de un Dios que ha creado el mundo, que existe un ser supremo, que existe, vamos, lo que se ha llamado siempre el deísmo, ¿no? Pero no está tan claro, en absoluto, que lo identifiquen con un Dios personal que es la figura de Cristo, ¿no? En ese sentido, Beethoven sí era católico. Ten en cuenta que Schiller era protestante y casi Sí, todos los representantes de la escena alemana eran protestantes, empezando por el propio Goethe, ¿no? sí, sí, De todas formas, en esas letras que escribió Schiller encontramos, evidentemente, referencias a un Dios que es Padre amoroso. De hecho, traduciendo una de las estrofas finales del poema de Schiller, dice: hermanos, sobre la bóveda estrellada tiene que vivir un Padre amoroso. ¿No vislumbras, oh mundo, a tu Creador? Búscalo sobre la bóveda. Efectivamente, ahí está un Dios que es Padre. No va más allá, sí. porque ya no se mete en el cristianismo, en la figura de Jesús. Y de hecho, Beethoven en aquellos años, un poco antes de la novena sinfonía, había compuesto un oratorio, Cristo en el Monte de los Olivos, en que se ve claramente pues toda la humanidad de Cristo en vísperas de la Pasión. Sí, sí. Y ya por último, no sé si se nos puede decir algún detalle de la religiosidad de Beethoven. Por lo menos en lo que yo vi de la película daba la impresión de que tenía un poco un pozo de amargura en su vida, pero que parece que a través de esta sinfonía o en esos últimos momentos de esta última composición fue transformando su corazón. Sí, poco a poco, ¿no? Porque realmente él también en su juventud se dejó llevar un poco por las modas del momento, ¿no? Sí, Modas que en ese momento pues estaban presentes ahí todo el influjo de la Revolución Francesa, la Ilustración, que sí, que se creía en un ser supremo, en un Dios, pero algo muy difuso y que alejaba a la gente y a los intelectuales los primeros de la idea de un Dios personal, de un Dios que se hizo hombre, de un Dios Cristo. Entonces, como decía antes, había compuesto hace unos años atrás Cristo en el Monte de los Olivos, sí, que revisó, y ese oratorio, pues evidentemente, ahí está claramente la figura de la pasión y resurrección de Cristo, ¿no? Que sí, sí, casi es un triunfo al final, sí, sí, un triunfo porque acepta la voluntad del Padre y así llega a la redención. O después, una gran obra que compuso el mismo año y estrenó el mismo año de la novena sinfonía, la Misa Solemnis, ¿no? Esa misa solemne para su amigo, el archiduque y arzobispo Leopoldo de Austria, una gran misa católica. Pero a la música religiosa de Beethoven le pasa una cosa. No es muy adecuada para interpretarla en las iglesias. Más bien parece una gran sinfonía coral, una obra que podría interpretarse en un teatro de la ópera. Pero en cualquier caso, estas obras, y el himno de la alegría también sería así, no han sido compuestas por un deísta, han sido compuestas por una persona que cree en Cristo, ¿no?
Y en la misa que se estrena ese mismo año, 1924, en el Kyrie y el Agnus Dei, pues se ve claramente cómo es una oración llena de humildad, en la que la fe está presente. Bueno, pues la verdad que todos nuestros oyentes pues han podido disfrutar de un erudito como Antonio Rubio Plo, y agradecemos su presencia y lo esperamos con mucha ilusión dentro de un mes en su nueva aparición en Directo a la Estrella. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Víctor.